están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360. En esta temporada vamos a mirar esas cosas que vienen y nos asombran desde el futuro, pero que se están volviendo muy claras en el presente. Todo lo relacionado con la crisis climática, con la transformación que está generando en nuestra sociedad la inteligencia artificial y los distintos desafíos asociados a cambiar más rápido y mejor en una sociedad que nos está requiriendo muchas nuevas habilidades. Hoy queremos hablar sobre aprovechar este marzo que es tan icónico para nosotras las mujeres y hablar de cómo la violencia de género no solo está presente en el plano físico, sino también en el mundo digital, no solo en el mundo análogo, sino también en el digital. ¿Cómo han influenciado a las tecnologías, las conductas y cómo se relaciona con la ciberseguridad este tema? Si quieren saber más detalles, entonces revisen esta nota de Camila Sumastre. A mí me copiaron el perfil de Instagram. Yo me di cuenta porque estaba saliendo de una clase y estaba con un grupo de amigos y de repente uno mira el teléfono y me dice como, oye, ¿qué onda? Me empezaste a seguir en Instagram. Y tenía un link como con un OnlyFans. El caso de Yanina es una historia que se repite entre mujeres. La divulgación de fotografías íntimas sin consentimiento y suplantación de identidad son algunas de las prácticas. Expresiones relacionadas a la violencia de género en la web. Al principio fue un poco de angustia, como porque yo veía que esta persona o este bot seguía gente y por más que yo le decía a gente bloqueara o le mandaba mensajes como, ay, podéis bajarlo, seguía. En él se replican también todas las discriminaciones históricas que están presentes en el mundo físico en el mundo virtual. Por eso en los últimos años se ha entendido que la perspectiva de género debe ser incluida cuando hablamos de ciberseguridad. Y esto se ha estudiado principalmente desde dos puntos de vista. Por un lado, la brecha que existe y por otro, los riesgos y vulnerabilidades. Se estima que el 60% de las mujeres en el mundo ha experimentado alguna forma de violencia facilitada por las tecnologías, pero la gran mayoría de ellos no son denunciados, configurándose este como el principal grupo afectado, seguido por adolescentes, niñas y personas de la comunidad LGBTQ. De un estudio que hicimos en el año 2019, las cifras fueron que un 66% de las mujeres sufrieron acoso o hostigamiento, un 41% fue recepción de imágenes íntimas sin consentimiento y en relación a un 63% señaló conocer directamente a quien había sido su agresor. Definida como el conjunto de herramientas que tiene como objetivo la protección de los sistemas, datos y dispositivos en el mundo digital, la ciberseguridad juega un rol crucial para combatir estas acciones. De acuerdo a un informe presentado por el Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile, solo 5 países de Latinoamérica y el Caribe tienen una política con enfoque de género en seguridad informática. Chile es uno de ellos. Expertas critican que esta medida no es suficiente al no existir normas que sancionen prácticas relacionadas al acoso, difamación, extorsión y hostigamiento cibernético. En el fondo establece que la perspectiva de género será incluida de forma transversal en la política. Desde aquí tenemos que construir en el fondo leyes que nos permitan que las víctimas puedan accionar y tengan todo el aparataje legislativo a su favor. En el fondo exista un procedimiento que sancione al victimario. Si te metías a OnlyFans, como que hacían unos edits como de cara, mi cara y como cuerpos distintos o como fotos que directamente tenían cortado el cuerpo. Y dentro de toda la gente que me habló, alguien me mandó un tutorial que había en esa época, que era como de cómo bajar las páginas falsas de Wix. Y ahí me metí, hice como el trámite y la pude bajar. No tenemos ninguna ley que tipifique. Hay formas de denunciar, pero finalmente esas denuncias muchas veces quedan en una simple denuncia. Y muchas veces tampoco conocemos el agresor que está por detrás de este tipo de amenaza. Cuidado al autorizar la entrega de datos, con quién compartir fotos y la doble autenticación en las cuentas son algunas de las herramientas que entregan las especialistas con el fin de prevenir algún tipo de ataque. Además, reiteran el llamado a evitar la autocensura, así como realizar las denuncias correspondientes con la Policía de Investigaciones. Estuve como 1 año y medio siendo privada por lo mismo, como que me dio miedo que podía pasar lo mismo. Más porque siempre en Instagram te aparece como que a veces mucha gente que tú no seguís, como que ve tus cosas, te responden. Las brechas de género de Internet son brechas de acceso, de uso. Entonces, cuando las mujeres sufren este tipo de violencia, prefieren salirse de ese entorno. Y eso es lo que se espera que no se haga. O sea, las Naciones Unidas eso también lo ha establecido en distintas resoluciones relativa a los derechos de Internet. Con legislaciones pendientes como la Ley de Protección de Datos o aquella que proscribe y tipifica la violencia digital en sus diversas formas, espacios libres de violencia contra la mujer permanecen como una realidad latente.
Seguramente si ustedes son mujeres o conocen y tienen a una mujer cercana, saben de alguien muy próximo que tiene endometriosis. Es una enfermedad que tiene alta prevalencia entre las mujeres y creciente. Y cada 14 de marzo se conmemora justamente el Día Internacional de la Endometriosis por la urgente necesidad de comprender mejor la enfermedad, de visibilizar más sus efectos, que pueden ser desde molestias leves hasta algunas realmente inhabilitantes. Entre el 10 y el 15% de las mujeres en edad fértil tienen endometriosis. Imagínense la alta proporción de ellas que están entre nosotras y que tienen un montón de molestias o padecimientos que tienen que llevar en su vida cotidiana. Mientras menos sabemos de esta enfermedad, más normalizamos que las mujeres tengan que simplemente aguantar ese dolor o esas molestias. Es por eso que quisimos hacer una nota que pudiera hablar sobre cuáles son los avances médicos en esta materia y por qué ha sido tan postergado este tema que es tan masivo y que afecta, de hecho, de manera importante a la mitad de la población global, al 10% de la mitad de la población global. Camila Eguía se metió en esta pregunta y este es su informe. Yo estuve enferma 8 años y yo nunca lo supe. Me levanté todos los días pensando que yo estaba sana, a pesar de tener síntomas. Las veces que fui al médico me dijeron siempre que era normal que me doliera cuando me llegaba mi periodo. Llegó a empeorar a tal nivel que yo llegué a quedar casi postrada en la cama. Yo llegué a usar muletas para poder pararme, porque era tanto el dolor que sentía que no lo podía soportar casi. Así es como Caroline explica el dolor que le generaba la endometriosis. Es una enfermedad en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero, el endometrio, crece fuera de él. Puede o no ser dolorosa y afecta a 1 de cada 10 mujeres en el mundo, lo equivalente a 190 millones. Este tejido endometriósico tiene la capacidad de invadir. Y en cada inflamación empieza a gatillar señales de dolor en la pelvis. Y eso hace que la calidad de vida de las mujeres que tienen endometriosis puede ser desde algo tolerable con anticonceptivo hasta realmente requerir tener tratamiento con el equipo del dolor. Existen 2 trastornos. Uno es que esas células como que pierden el código de barra, que es como su código postal de donde tienen que vivir. Entonces tienen la capacidad de vivir en otro tejido y además de eso, el sistema inmune de la mujer que debería atacar esas células que están en un lugar que no les corresponde, como que no las reconocería y no las eliminaría con la eficiencia que debe ocurrir. Entre 10 y 15% de las mujeres en edad fértil en Chile tienen endometriosis. El caso de Caroline es considerado grave, por lo que la única solución era un proceso quirúrgico para eliminar los endometriomas. Hasta hoy, la patología no tiene cura y se suministra un tratamiento paliativo. La operación que yo tuve duró 10 horas. Me sacaron útero, trompa, un ovario, tengo un solo ovario, limpieza de intestino, tabique rectal, y me extirparon un tumor de 2x2 de la vejiga, que también es producto de la endometriosis, un endometrioma. Y perdí un pedacito de mi vejiga. Pero soy agradecida de la vida porque siento de que esto es una segunda oportunidad. El diagnóstico de la endometriosis puede tardar entre 6 y 7 años, por lo que suele estar subdiagnosticada y muchas mujeres no saben que viven con ella. Está relacionado a un dolor que de partida es un dolor de la menstruación, que ya es un tema tabú. Entonces ya la endometriosis se mueve en un mundo que es un mundo medio tabú. O sea, hay como espacios en los que no es muy aceptado o tolerado hablar sobre la menstruación. Obviamente hace que un montón de personas que tienen síntomas de endometriosis tal vez ni siquiera lo comuniquen. El no saber la magnitud de esta enfermedad y cuáles son sus consecuencias en todo aspecto de nuestras vidas, como mamá, mujer, esposa, pareja, realmente es grave. Fue de tal magnitud lo que pasó en mi vida que perdí negocio, mi matrimonio, la vida con mis hijos. Es por esto que la endometriosis también tiene un impacto en la salud mental. Que viven con dolor, a veces tienen que enfrentar interacciones en las que otras personas no les creen o les dicen que están exagerando o los tratan de flojo o de como tú podrías hacer esto y no lo estás haciendo porque no quieres, o como que se están escudando en el dolor. Entonces estas personas se sienten poco comprendidas y esto muchas veces las lleva a aislarse, y luego el aislamiento social también provoca un malestar que puede ser un factor de riesgo para otros problemas de salud mental. La experiencia de injusticia es una
situación que genera mucha rabia. Entonces, que tu condición, el que tengas una condición donde sientes dolor y además sientes injusticia, es una situación que genera mucho malestar. A 70 años de su primera descripción médica, un ensayo clínico de tratamiento no hormonal y no quirúrgico contra la enfermedad evidencia resultados prometedores. En Chile, el proyecto de ley de endometriosis busca reconocer esta enfermedad para dar cobertura a la cirugía, que hoy es el único tratamiento disponible y está en segundo trámite legislativo. Esta enfermedad tenía muchos mecanismos moleculares que costó modificar para poder entender su enfermedad y que quizás eso no se hubiera podido desarrollar antes sin tener la tecnología que actualmente existe. Por otro lado, es una buena esperanza para las pacientes de que esta enfermedad que tiene tantos trastornos tenga un camino diferente. Parece muy prometedor. De la mano de la medicina también hay avances. En 2023 se realizó la primera guía clínica de endometriosis a nivel nacional, lo que permitirá sistematizar el diagnóstico y la derivación de las pacientes. Avances frente a una patología silenciosa y compleja. Pero empezar de nuevo siempre se puede. Por eso aquí estoy. Estoy de nuevo, estoy operada, agradecida a mis padres, agradecida a mi familia, porque sin el apoyo de ellos y de todas las personas que estuvieron durante todo este tiempo al lado mío, esto no hubiera sido posible. De manera muy veloz vamos a ir a una pausa, pero volvemos con mucho más, así que no se muevan de la compañía de CNN Chile. Como ustedes saben, durante el mes de enero, Futuro 360 estuvo ahí abocado a absorber la mayor cantidad de conocimiento posible en el marco de Congreso Futuro 2024. Ahí tuvimos la oportunidad de hablar, de aprender y de prospectar los grandes temas que van a ser relevantes durante el año 2024 y lo que viene después, ¿no? En ese momento tuvimos la oportunidad de hablar con el que fue premiado con el Oscar de la Innovación a nivel global. Es el chileno Edmundo Casas, fundador de Cahuel y quien se desarrolló a través de una plataforma digital que utiliza inteligencia artificial, que no solo permite prevenir catástrofes, sino que también establece nuevos estándares para la seguridad y eficiencia operativa. Esta entrevista la realizó nuestro editor en jefe, Cristian Noguchi, y viene a continuación. Ahora estamos con un chileno, pero podríamos decir que es un chileno de categoría mundial, porque dentro de los datos que lo anteceden está un premio al liderazgo sobresaliente de la conferencia de Internet 2.0. Es un reconocimiento que se le dio a Elon Musk hace algunos años atrás y que ahora recibe un compatriota. Es Edmundo Casas, un especialista en inteligencia artificial y quien incluso ha sido reconocido también por una plataforma para el monitoreo de catástrofes de la cual vamos a estar conversando en esta entrevista. Edmundo, te queremos agradecer por estar junto a nosotros acá en CNN. Súper, gracias por la invitación, encantado de estar acá. Gracias por darte el tiempo. Primero que todo, para que nos hagamos un contexto, cuéntanos sobre lo que estuviste haciendo precisamente aquí en Congreso Futuro sobre la temática en cuestión. Súper. Acá en Congreso Futuro estuvimos conversando acerca de la sustentabilidad y cómo la inteligencia artificial aplica en este espacio. Y la sustentabilidad básicamente tiene que ver con impactar en todos los temas medioambientales, en una economía que es más bien circular y por otro lado en todo lo que tiene que ver con temas sociales. Entonces nosotros básicamente con lo que hacemos en los temas de inteligencia artificial, yo diría que impactamos en estas tres variables fuertemente, sobre todo en la medioambiental, en la vigilancia de sistemas de asset, que en el fondo transportan, en este caso, energía, básicamente combustibles, energía eléctrica, y que representan un riesgo efectivamente para el medio ambiente, y cuando tú lo monitoreas y lo tienes controlado, efectivamente eso te deja muy tranquilo desde el punto de vista que no hay emisiones o al menos bajan las emisiones y también la infraestructura es robusta para que no se produzcan catástrofes. Sin duda intrínsecamente relacionado con el contexto de crisis climática que vivimos actualmente. Así es. En ese sentido, si nos pudieras dar una descripción o una explicación en términos simples para que la gente se pueda hacer una idea de cómo funcionan estos monitoreos. Básicamente nosotros tenemos drones, aviones o satélites. Estos drones, aviones, satélites o cámaras básicamente están equipados con cierta tecnología. Tienes tecnología, por ejemplo, cámaras ópticas, cámaras espectrales, multiespectrales, hiperespectrales,
tienes cámaras ultravioletas, sensores NIR, por ejemplo, y también tienes sistemas de visiones penetrantes. La visión penetrante es capaz de mirar bajo tierra o es capaz de mirar a través de paredes, por ejemplo, para ver estructuras, detectar fallas, qué sé yo. Toda esta información se transmite, en este caso, a nuestras máquinas de inteligencia artificial. Las máquinas de inteligencia artificial lo que hacen es procesan esa información y te generan informes de forma automática. Y colocándole otra inteligencia artificial, tú puedes establecer una conversación con estas inteligencias artificiales para levantar información acerca del estado de los assets y dónde están, dónde hay debilidades, cómo puedes mantenerlos, etcétera, etcétera. Eso es en términos generales. Es fascinante lo que dice Edmundo, porque dices como converso con esta inteligencia artificial, programa esta inteligencia artificial. Ya estamos en ese nivel, porque claro, uno, el ciudadano común y corriente, interactúa con ChatGPT y otras plataformas, pero este es el siguiente nivel, al parecer, ¿no? Sí, de hecho, yo te diría que efectivamente estamos ya en ese nivel. Hoy día existen distintos tipos de LLM, por darles un nombre, que es inteligencia donde básicamente tú lo que haces es procesas lenguaje y conversas en lenguaje natural, pero también hoy día ya hay inteligencias que están entrenadas en formatos multimodales. Eso quiere decir que no solo tú procesas inteligencia, texto, sino que además procesas audio, procesas video, procesas imágenes. Y la gracia que tiene eso es que en el fondo tú puedes literalmente establecer relaciones con una inteligencia artificial en el sentido, digamos, de poder preguntarles y que ellos te respondan basado en la data que tienen y la data que procesaron a través de lo que se denominan transformers, básicamente, que es lo que se usa en estos tipos de inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, por un lado tienes la inteligencia artificial que procesa las imágenes y por otro lado tienes la inteligencia artificial a través de la cual tú puedes interactuar y establecer una conversación. A eso tú le puedes poner un avatar y conversar literalmente con la inteligencia artificial para que te entregue información. Y eso es real, hoy día eso se puede hacer. Ahí hay un tema que es muy importante, que en el mundo de la inteligencia artificial se denomina temperatura, ¿ya? La temperatura tiene que ver, está asociado con lo que también se le ha llamado quizás malamente, porque las máquinas cometen errores y se le ha llamado alucinar. Entonces, si tú la temperatura la colocas en 0, eso hace que en el fondo la máquina deje de alucinar. Entonces, claro, es más parca, por decirlo de alguna forma, porque te dice la información tal cual es y no le coloca un nivel más blando en la conversación, pero por otro lado eso hace a su vez de que no comete errores, sino que la información es fidedigna de la información que recibe para establecer, en este caso, una conversación contigo. Entonces, hoy día tú las alucinaciones, en gran medida, cuando tú le provees de información, la puedes eliminar mandando la temperatura a 0 en la máquina de inteligencia artificial. Me parece realmente fascinante esto que nos cuentas, Edmundo. Tengo dos dudas. Una, esta interacción nueva que tú ya has sido partícipe, ¿es lo que podemos relacionar con la inteligencia artificial generativa, por ejemplo? Sí. Eso por un lado, perdón. Y lo otro, ¿cómo es esta experiencia precisamente de generar un lenguaje ya distinto y generar esta interacción? ¿Cómo lo percibes tú? Bien, yo te diría que hoy día se está hablando de dos inteligencias artificiales que es como la evolución o lo que se viene. Y una de las fuertes es básicamente la inteligencia artificial generativa, que como su nombre lo indica, es capaz como de generar nuevas cosas o de crear nuevas cosas, ¿ya? Básicamente genera nuevas cosas a partir de ciertos inputs que tú le das, ¿ya? La gracia que tiene, por ejemplo, en este caso los GPT, es que tú le entregas data, en este caso, no sé, le puedes pasar un PDF, ¿ya? La máquina toma esa información, la procesa y después la ordena de una manera tal en la que tú puedes conversar, ¿ya? Pero ¿cómo funciona esto por debajo? Básicamente lo que hace es que se le da una ponderación a la posición de las palabras, es decir, para dar un ejemplo simple, yo quiero, por ejemplo, más vale un pájaro en la mano que 100 volando, ¿cierto? Todos completarían eso. Entonces, básicamente tú le entregas palabras, esas palabras se asocian unas más cercanas que otras y eso se grafica en un mapa vectorial, ¿ya?
Y esos vectores, cuando están uno más cerca que otro, entonces la inteligencia ve que hay más cercanía y con eso estructura una oración para hacer la construcción. Así funciona en términos simples la matemática que está debajo, digamos, de la inteligencia artificial. A partir de eso, como tiene mucha información y hace de cierta forma una clasificación cercana entre las palabras, dependiendo del contexto, ella puede crear nuevas frases o construir nuevos elementos de acuerdo a la conversación. Y eso hace que genere distintas frases, distintas cosas, y por lo tanto eso hace que en el fondo sea generativa. Lo mismo pasa en imágenes, opera de la misma manera, pero en vez de usarlo con palabras y base de datos, opera con píxeles. Entonces tú le puedes pedir a un Dalí, por ejemplo, que te dibuje una imagen con tales características y él es capaz de entregarte una propuesta de distintas imágenes y te está generando contenido a partir de un prompt que tú le diste como entrada. Increíble, Edmundo. Eso me lleva inmediatamente a pensar que dentro de algunos años vamos a trabajar con esta inteligencia, va a ser como un compañero de trabajo, ¿sí? Va a ser un asistente médico. Eso es un hecho, derechamente. Sí, de hecho eso es un hecho. O sea, por ejemplo, para que tú tengas una idea, en el campo que trabajamos nosotros, no sé, yo tengo un sistema de cámara o de satélites que está mandando información. Antiguamente había un analista que estaba mirando esas fotografías para ver dónde se producía, por ejemplo, una falla en un asset determinado, en un activo determinado de una industria. Hoy día eso lo hace la inteligencia artificial y ella te entrega el reporte, ella te entrega el informe, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tú en algún momento te haces la duda como, ¿le creo, no le creo? ¿Es correcto, no es correcto? Sí, ahí hay un punto que es bien importante entender. Existen ciertos parámetros dentro de la inteligencia artificial que te permiten ver la calidad de la inteligencia artificial. ¿Ya? Esto, por ejemplo, cuando un gerente contrata una inteligencia artificial, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se contrata una inteligencia artificial, te piden ciertos indicadores. El recall, el accuracy y la precision, básicamente, y la función F. Son ciertos parámetros que tienen relación con los falsos positivos, los falsos negativos, que están asociados a que la inteligencia artificial se equivoque. Y eso es una probabilidad. Y las probabilidades se mueven entre 0 y 1, o si quieres llevarlo a porcentaje, entre 0 y 100%. Entonces tú, por ejemplo, si tienes un recall o una precision o una accuracy, cada uno son independientes, entonces una tú tienes 0,95, otra 0,89 y otro supongamos 0,91, ¿ya? Y eso, tu red neuronal te establece que esos son los parámetros. Tú a tu cliente le tienes que decir, mira, mi inteligencia artificial cumple con esos parámetros. Entonces le va a apuntar la mayoría de las veces, pero ojo, también se puede equivocar, ¿ya? Y es como un indicador de calidad. Es un indicador de calidad. De hecho, cuando tú contratas una red neuronal, tú básicamente tienes que decir, dame la accuracy, el recall, la precision y la función F para yo compararte con otra inteligencia artificial, ¿ya? Eso muchas veces no se sabe, entonces tú contratas la inteligencia artificial y por no conocimiento, tú de repente reclamas, oye, es que tu inteligencia artificial se equivoca. Evidentemente, si todas se equivocan porque funcionan en base a modelos probabilísticos. Pero si tú le entregas estos parámetros que yo te acabo de comentar, en ese sentido el cliente tiene que entender que esas son las probabilidades de acierto y de equivocación que va a tener la inteligencia. Perfecto. Edmundo, tú eres creador de Casas Lab y fundador de Kawel, ¿cierto? Sí. Y también estás radicado en Texas. Así es. Y cuando uno piensa en Texas, piensa en una gran compañía que está a la vanguardia de esta tecnología y está precisamente a cargo de Elon Musk. ¿Qué nos puedes dar como contexto de qué se está generando? Porque hay mucho misterio de qué pasa adentro, qué ocurre. No sé si tú como especialista sabes un poco cuál es el futuro, cuál es la nueva línea de desarrollo que hay ahí en Texas, Estados Unidos, que parece ser el epicentro de la tech junto a California, por supuesto. Bien. Yo te diría que Texas siempre ha sido una zona industrial muy fuerte, en ese sentido por sobre California, y California muy fuerte en la parte de software. Entonces, básicamente, cuando tú te vas a los startups, a la alta inversión, al software, es California propiamente tal. Cuando tú te vas a la industria fuerte de la energía, te vas a Texas. De hecho, Houston es la capital de la energía en el mundo, porque básicamente la principal tecnología donde se prueba, donde se ejecuta, donde están las casas matrices de las principales compañías de energía en el mundo, es en Houston, en Texas, ¿ya? Hay para dar un contexto un poco de Texas, tú tienes Austin, que es una ciudad muy fuerte en la parte de la innovación, que básicamente es el nuevo Silicon Valley, como lo llaman hoy día. Entonces Austin es muy interesante.
Houston es una ciudad industrial donde están las principales compañías, en este caso, por ejemplo, de energía y de salud asociado al cáncer, por ejemplo, tienen muy buenas y fuertes soluciones. Y Dallas, yo diría que es mucho más financiera, ¿ya? Dallas es la cuarta ciudad de Estados Unidos donde concentra la mayor cantidad de millonarios de Estados Unidos. Entonces, hay un ecosistema de inversión, de innovación, de industria. Por lo tanto, te genera un hub muy potente en términos de desarrollo, ¿ya? Por otro lado, esas industrias tienen necesidades y cuando tú trabajas, por ejemplo, en temas de evolución como lo es la inteligencia artificial, evidentemente es un ecosistema sumamente positivo para que los desarrollos, las cosas que tú haces, en este caso de inteligencia artificial, los puedas aplicar y probar en la industria. Entonces tiene el conocimiento como tal, los espacios de innovación, que en este caso hosting, la inversión y a su vez la industria para poder probar. Entonces un ecosistema muy positivo desde la zona industrial, digamos, pesada. En términos de evolución, así como la Internet cambió al mundo en su momento, la inteligencia artificial también va a producir ese cambio. Tú puedes pensar que en el año 700 el hombre logró, con la revolución industrial anterior, digamos, logró reemplazar la fuerza con la máquina a vapor y después las siguientes máquinas y toda la industrialización que se dio. Entonces, tú en ese momento pudiste reemplazar la fuerza como tal y el hombre ya no se tuvo que esforzar tanto. Hoy día estamos en una era donde lo que está pasando es que tú estás empezando no necesariamente a reemplazar, pero sí a complementar o a crear inteligencia y que puede ser mucho más fuerte. Entonces estamos evidentemente en una revolución que probablemente sea la revolución más fuerte en la humanidad. Entonces, si van a haber cambios, evidentemente van a haber cambios. Las empresas que no se sumen a esto, evidentemente van a estar complicadas porque la productividad cambia mucho cuando usas la inteligencia artificial. Por lo tanto, si yo uso inteligencia artificial y otro no la usa, el que usa va a arrasar con ese mercado porque va a tener mucho más información, va a multiplicar su capacidad productiva. Es increíble lo que genera como fenómeno la inteligencia artificial. Fascinante. Ya me estoy quedando muy corto de tiempo, de hecho ya me dijeron que estábamos listos, pero solamente la pregunta de, como con tu experiencia incluso en Texas Technology Innovation Institute, ¿cómo observa este desarrollo en Chile? ¿Tenemos el potencial? ¿Tenemos los recursos? ¿Cómo? En Chile hay muy buena gente, muy buena ingeniería en general en Chile, pero Chile es un espacio muy chico y de pocos recursos, ¿ya? Te hago una comparación simple. A mí me ha tocado trabajar en universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, y un centro de investigación de Estados Unidos tiene 1.200, 2.000 PhD, doctores. Probablemente en Chile está más o menos ese volumen. Entonces, cuando tú comparas que tienes un volumen de miles de PhD contra cientos, evidentemente la concentración de conocimiento estás en desventaja. Otro punto es la inversión, el capital. O sea, allá las inversiones son de millones o de miles de millones de dólares. Entonces el hidrógeno verde, la producción, digamos, de tecnologías nuevas en el mundo de la energía, son miles de millones de dólares los que se colocan. Texas está recibiendo hoy día un par de billones de dólares, son miles de millones de dólares para desarrollar tecnología. Y literalmente contra eso Chile tiene ventajas, puede hacer un montón de cosas, pero tiene que ser inteligente en cómo aprovecha los recursos que tiene, que son muy buenos, pero respecto de estas potencias mundiales, digamos, un Estados Unidos, una Alemania, un Japón u otros países, tenemos que entender que nosotros debiésemos trabajar quizás de la mano o con otros mercados que tienen esa fuerza, otros países que tienen la fuerza en el mundo, digamos, que son literalmente por eso son potencias mundiales. Edmundo Casas, te quiero agradecer mucho por esta interesante conversación. Me quedé demasiado corto de las preguntas, pero de seguro vamos a tener otra oportunidad de seguir profundizando en tu trabajo. Genial. Y también en esta temática. Muchas Encantado. Gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Recuerdan ustedes cuando en el pasado decíamos, bueno, no, pero las computadoras nunca van a poder jugar ajedrez? Bueno, pero nunca van a poder contar grandes chistes, eso todavía es cierto. Y una de las cosas que hemos hablado siempre es que el gran refugio de la capacidad humana es la creatividad. Sin embargo, eso nuevamente ha sido puesto en tela de juicio, luego que durante este verano tuviéramos el nuevo anuncio, el desarrollo de Sora, que tiene a la comunidad artística en alerta.
Creímos que la creatividad y el desarrollo de contenido iba a ser realmente el último lugar, el bastión de lo humano, y sin embargo hoy nos volvemos a preguntar cuáles van a ser finalmente las repercusiones de estos desarrollos, no solo en el ámbito de la empleabilidad y la cantidad de contenido y calidad del contenido generado, sino en cómo nosotros mismos vamos creando un nuevo imaginario, cómo vamos perdiendo tal vez el acceso de lo humano o el impacto de lo humano en el arte y empezamos a disfrutar más bien de lo que crean las máquinas más de lo que creamos nosotros mismos. José Tomás Valle hizo este análisis y nos cuenta todos los detalles en el siguiente informe. Generar imágenes de movimiento es como el siguiente paso casi obvio. Si utiliza una forma original y ahí viene de nuevo el humano detrás, ¿no? Entonces la creatividad que pone un humano IA se convierte como una extensión de esa creatividad. Es la última revolución de la inteligencia artificial. Es lo que veremos en el futuro. Podemos considerar a Sora como una evolución de DALL-E, este programa que genera imágenes a partir de texto que nosotros le damos, es decir, instrucciones que describen una escena, por ejemplo. Ahora ya no solo nos va a generar una imagen, sino que un video con múltiples objetos en movimiento, con movimiento también de la cámara. Desde un cangrejo, humanoides o una postal italiana, Sora de OpenAI genera una expectación inusitada frente a literalmente las infinitas posibilidades que entrega. Al igual que ChatGPT, la creación de clips se realiza mediante una descripción en el prompt de la herramienta, dando paso a la generación de video. En ese sentido, expertos sugieren que el grado de conocimiento del usuario será determinante para lo que veremos. Ya pasó, por ejemplo, con DALL-E, en que también el lenguaje fotográfico para componer una escena es muy importante. Aquí probablemente vamos a ver algo parecido, ¿ya? Y es por eso mismo que dentro del desarrollo, o sea, ya que estamos en esta fase en que ya sabemos qué es lo que van a lanzar, pero aún no está disponible, es que están trabajando con creadores de contenido, con cinematógrafos, etcétera, para ir refinando el uso de esta herramienta. El arribo de esta herramienta ha levantado un cándido debate respecto a su posible impacto en la industria del entretenimiento. Las tecnologías democratizan todo lo que se proponen hacer. Antes eran muy pocas las personas que, por ejemplo, podían hacer un video. Era muy difícil porque había que tener elementos técnicos. Hoy día un niño de 3 años puede hacer un video. Expertos estiman que cerca del 50% del contenido generado por inteligencia artificial es robado, lo que se ha convertido en una fuente de preocupación en artistas. Entre 44 y 45% del contenido es efectivamente donde hay un copyright y estás infringiendo el derecho del autor. ¿Por qué está pasando esto? Es un problema de base, ¿no? Porque todos estos modelos están entrenados sobre información disponible en Internet y bueno, entonces culpa no es del modelo ni de la tecnología, sino desde donde se gestó el origen. Cineastas como Alex Proyas y Tyler Perry ya han confirmado el uso de la tecnología en futuras producciones, lo que si bien reducirá los costos, provocará pérdidas masivas de empleos. Sin embargo, especialistas llaman a tomárselo con calma. Los que le sacan más provecho son precisamente los que ya tienen experiencia con crear este tipo de contenidos. Hoy día hay estudios que dicen, no, IA va a generar más trabajo de lo que vas a quitar. Entonces, hay un net positive al final de la cuenta cuando tú sumas y restas. ¿Sí? Lo mismo ha pasado con todas las tecnologías. Dentro de las próximas semanas, Sora será abierta al mercado, pero otras compañías ya se han adelantado. Empresas como Apple y Meta ya desarrollan sus propios modelos de texto a imagen, como la controversial Gemini de Google, cuyo lanzamiento terminó postergado. ¿Se viene una saturación del mercado? Saturación es difícil que llegue. En la medida que hay más competencia, más incentivo para ir mejorando esos modelos. Y hay más evolución y mucho más rápida. No es tan fácil desarrollar un modelo de lenguaje, un LLM, con lo cual no es que cualquiera puede entrar y decir, oye, yo voy a desarrollar mi propio LLM. No. Nosotros vamos a ver una valoración aún mayor de aspectos como creatividad, de aspectos como el elemento creador, desarrollador, porque todavía la creatividad de la persona
es fundamental en un proceso de desarrollo. Al igual que la irrupción de los teléfonos inteligentes o las aplicaciones de uso diario como WhatsApp, los modelos de inteligencia artificial generativa provocan incertidumbre pero también oportunidades, en un 2024 que estará nuevamente marcado por la incorporación de la inteligencia artificial. Bueno, nosotros vamos a tomarnos una pausa para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado en este capítulo de Futuro 360, pero no se preocupen que volvemos muy pronto. Estamos viviendo una especie de fiebre de la inteligencia artificial como sociedad y en Futuro 360 imagínese cómo nos ha tomado, en particular a nuestro editor Cristian Monoguchi. Y es por eso que nos quisimos hacer otra pregunta, que es ¿qué pasaría si en el mundo de la creatividad, por ejemplo, en el impacto de nuestra manera de vestir, pudiéramos incorporar también inteligencia artificial? Moda creada con inteligencia artificial. Ese fue el objetivo de un innovador proyecto chileno que fue capaz de diseñar vestuario con esta herramienta tecnológica. ¿Cuál es el resultado? Lo vemos en la siguiente nota de Magdalena Fuenzalía. Para mí la moda es una forma de expresión. Es muy lindo ver todo lo que pasa por mi cabeza, que después pasa a un diseño y luego se ve de una manera tangible. Todo esto va evolucionando y hoy en día sin duda estamos en una etapa de innovación y de encontrar nuevas herramientas para ir perfeccionándonos también en el oficio. Mi nombre es Karin Ko, soy chilena y llevo 12 años trabajando en el mundo de la moda. Mi primer acercamiento a la inteligencia artificial no había sido hasta ahora. Me llamó por teléfono Igal, que es el CEO de Wise. La propuesta fue súper amplia. Ellos tenían ganas de hacer una exhibición, ellos exhiben 2 veces al año y agarran a diferentes artistas. Ahora querían irse por el mundo de la moda. Jamás me hubiera imaginado de haber estado haciendo una colección en base a la inteligencia artificial. Yo soy súper análoga, muy de papel y lápiz. Y en verdad era un proyecto que me llamaba mucho la atención también. Al principio fue súper difícil, me hicieron un coaching donde uno le va diciendo al programa qué es lo que tiene que hacer. Y a mí eso como que me pasó que al principio le decía lo que tenía que hacer, pero los resultados no eran lo que yo esperaba. Me pasaba que sentía que no era muy de mi estilo, no sentía que estaba mi mano ahí en esas imágenes de referencia. Pero de a poquito los chicos de Wise me fueron guiando y fuimos encontrando la manera de poderle indicar al programa más específico y súper pam pam vino vino qué es lo que uno tiene dentro de la cabeza para que te lo pueda transmitir. Nosotros generamos estas exhibiciones en distintas ciudades y hoy en día nos tocó volver a Chile y hacerlo acá y decidir qué íbamos a hacer. Y ahí Mariana Pardo, que es nuestra directora general creativa, en el fondo dice moda, Karin Ko. Ella tiene que ser, ella pasó por el Project One Way, ganó Project One Way, tiene esa experiencia de en una semana ir haciendo colecciones, fue entrenarla con la tecnología de inteligencia artificial, enseñarle a ocupar esta famosa palabra que hoy en día se escucha en todo el mundo, que es el prompt, que la descripción de un prompt son conceptos, son palabras, son frases con las cuales nosotros nos comunicamos con la máquina, con la inteligencia artificial, con las aplicaciones y vamos entendiendo en el fondo cómo decirle para que nos entregue lo que estamos buscando. Y si es que no me está entendiendo por acá, tengo que hablarle por otro lado. Y esa es la parte realmente compleja. Entonces, aquí en la galería lo que van a encontrar son imágenes en pantallas gigantes que primero te muestran de la mente de Karin y de nuestro equipo qué es lo que se logró. Y esa imagen, que fue muy difícil llegar a eso porque estamos hablando de alta costura, esto no es poner un elefante arriba de una nube y imprimirlo en el fondo. Y toma lo que a ella más le hace sentido y lo lleva al mundo real en estos maniquís, en estos outfits que están presentados al frente de cada pantalla. Karin, si es que nos puedes explicar sobre el proceso creativo y mostrar un poco sobre lo que fue tu trabajo. Bueno, acá tenemos la primera de 10 piezas. Este personaje se llama Bailarina Circense. Es un personaje súper importante en el circo, tiene esta cosa bien femenina, con movimientos, con harta textura de textiles. Y aquí nos amarramos a la imagen que podemos ver en la pantalla,
donde trabajé con el mismo tipo de pliegues en la parte de la pechera. Tenemos toda esta sensación de textura en la parte del tocado del pelo. Tenemos también esta sensación de pliegues en la parte de debajo del cuello. Lo importante es tener las ideas claras. O sea, el programa no hace la pega por ti. Y la idea clara que teníamos era que queríamos revivir la colección que me llevó a ganar Project Runway cuando fue el inicio de mi carrera. Entonces le dije a los chicos, creo que hubiera sido muy lindo haberla agarrado y llevarla hoy en día cómo sería con estas nuevas tecnologías. Ahora teníamos que ver, en el fondo, qué era lo nuevo que íbamos a presentar, qué era lo que la inteligencia artificial me arrojaba como novedad. Y ahí está la magia. La parte técnica de este proyecto se ocupa distintas plataformas de inteligencia artificial. La verdad es que en la mayoría de estos proyectos son distintas plataformas para poder, en el fondo, poder llegar al resultado final. Acá en las pantallas tú puedes ver desde Midjourney, desde DALL-E, algunas plataformas propias también de nosotros para darle vida a estas tenidas, a estos modelos que están acá. Entonces, la verdad, son muchas técnicas, pero lo más importante es que hay una mente humana atrás de esto. Entonces, sin el humano esto no funciona y eso es clave. ¿Ves que esto se podría convertir en una forma de trabajar que integras de acá en adelante? De todas maneras, sin duda, o sea, yo ahora empecé específicamente con estas imágenes que fueron desarrollando la colección, pero se pueden hacer un montón de cosas más. Fui armando mi propio puzzle, entonces en ningún momento me he sentido como amenazada de que la inteligencia artificial me sustituiría como diseñadora. O sea, de hecho, creo que las imágenes que tenemos en inteligencia artificial, a pesar de que les fuimos guiando de la mejor manera posible para que tuviera esa sensación y al final ese no sé qué, por así decirte, como ese alma que tiene cada prenda, se lo da uno. Volvemos al tema, sin los humanos la inteligencia artificial es una máquina que se queda sola. Con nosotros amplifica. Entonces la creatividad no tiene límites si es que lo vemos desde esta conversación del humano con la máquina. Bueno, y ya que nos hemos exagerado con el tema de inteligencia artificial, hemos decidido traer una inteligencia humana al estudio para innovar un poco. Y estamos hoy día con una que sabe mucho sobre tecnología. Bienvenido, Alejandro Alaluz. ¿Cómo estás, Paloma? Un gusto estar acá una vez más. Sí, efectivamente tenemos novedades tecnológicas que mostrar, particularmente en lo que se refiere al consumo. En esta ocasión, uno de los temas que más llamó la atención en la recién finalizada Mobile World Congress en Barcelona fue un computador de la marca Lenovo, que hoy es primera, es líder, digamos, en ventas alrededor del mundo, y que presentó un concepto que, si bien no va a estar de inmediato a la venta, sí llamó mucho la atención porque tiene que ver con un concepto que se ha visto mucho en televisión, en cine, en la cultura pop, y tiene que ver con las pantallas transparentes. Estamos frente a un computador que básicamente elimina toda la parte física, toda la parte de materiales que puede tener una contratapa para transformarla en una ventana en donde puedes ver al otro lado. Puede parecer un tema meramente cosmético, pero si tú te imaginas y proyectas el uso que le puedes dar esto en primera instancia, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la creación digital, porque este computador además tiene la particularidad de que su base, su teclado, es un teclado virtual que también se puede transformar en una paleta de dibujo. Entonces tienes finalmente un laptop que puede ser 100% transparente, en el sentido que puedes ver a través de él y que puedes ver tu entorno. Imagínate, por ejemplo, el uso que se le podría dar a esto en un ambiente de trabajo, en donde todos los trabajadores eventualmente pueden estar cubiertos, ¿no es cierto?, protegidos a través de una pantalla, y ahora todo es como una ventana abierta. Imagínate las implicancias que puede tener eso en un concepto que también está evolucionando mucho. El tema de las pantallas, más allá de la pantalla de televisión que tenemos en nuestros hogares, está cambiando principalmente los dispositivos móviles. Oye, pero es rara la apuesta igual, ¿eh? Porque uno lo vio en Minority Report, era bien como... Ahí tienes un muy buen ejemplo. Era algo que a nosotros nos sorprendía y que se ve futurista y taquilla, pero no sé si necesariamente... Correcto. Me gustaría estar desconcentrada con el fondo cuando ya estoy concentrada en una pantalla de mi computador. Y justamente es por eso que los principales usos que se le está dando hoy a ese tipo de tecnología tienen que ver más que nada con negocios, centros comerciales. O sea, es más un efecto visual. Es un efecto visual, exactamente.
Porque básicamente tienes el contenido, pero con la posibilidad de ver a través de él. Claro, porque distinto es que tú me digas, esta pantalla súper buena de computador, la voy a poner en reemplazo de una ventana y utilizas mejor el espacio, ¿no? Y te voy a explicar por qué. Estas pantallas no alcanzan la resolución que uno esperaría de una pantalla de última generación. ¿Por qué? Porque como tiene que verse transparente, no tiene tecnología OLED, que hoy es la principal tecnología para pantallas, sino que ocupa micro LED con una resolución de hasta 720p, es decir, alta resolución, nada más. No es full resolución alta, sino que es alta resolución solamente, porque justamente es lo que queda pendiente a trabajar. Ahora, efectivamente hay otras marcas, como el caso de LG, el caso de Samsung y otras marcas más, principalmente en Asia, Corea, Japón, China, que están optando por este mismo tipo de conceptos, no tanto para el uso del usuario final, sino que para centros donde haya tránsito de gente y no haya tanta distracción a partir de informaciones que pueden ser cruciales. En ese sentido, también tenemos que el mayor evolución que tienen las pantallas se está viendo en este tipo de dispositivos. Un teléfono móvil, un dispositivo como un smartphone, por ejemplo, en este caso un teléfono de Motorola, donde además de tener pantallas plegables que también hemos visto en otras marcas como los mismos Samsung, que son quizás los más adelantados, el caso de Honor también, por mencionar otra marca china, pero también estamos viendo teléfonos y pantallas enrollables. No es un concepto nuevo, pero nuevamente también atrajo mucho la atención porque lógicamente es lo más parecido a ver, no sé, lo que veíamos por ejemplo en Star Trek, con esos relojes donde uno se podía teletransportar. Lo que vimos en relación a Lenovo y a Motorola, que básicamente son la misma empresa, son este tipo de pantallas que son plegables, flexibles y que pueden en ese sentido transformarse en un super reloj, por ejemplo, para tu pantalla, en donde finalmente ya no tienes la necesidad, por ejemplo, de tenerlo guardado o en otro lado. Tu teléfono va a ser tu acompañamiento, lo que nos acerca de alguna manera más a ser cyborgs, como de alguna manera. Igual esta tecnología de pantalla flexible se está utilizando, por ejemplo, para paneles solares flexibles, que eso tiene más sentido porque uno podría utilizar más superficies para producir energía solar. En el fondo hay tecnologías que nos van a hacer sentido y otras que nos van a parecer ridículas en unos años más. Ya vamos a saber cuáles sobreviven y cuáles no. A mí personalmente todavía me sigue sorprendiendo profundamente el hecho de que una pantalla de cristal se pueda doblar. Eso para mí todavía me sigue rompiendo la mente. Ahora vamos a pasar a otro tema que es aún más futurista y tiene que ver con, lo hemos mencionado en el programa, un tema que anteriormente estuvo muy de moda y que hoy ya está ocupando quizá una segunda línea, que tiene que ver con el metaverso y las realidades aumentadas, ya sean, mixtas, que pueden ser aumentadas o particularmente, mi favorita, virtuales. Y tiene que ver con el hecho de que Disney, que es una empresa que podríamos decir que es más bien conservadora en términos de innovación tecnológica, de hecho, su división de videojuegos, que tenía muy bullante, la cerró hace un par de años y hoy ha vuelto a invertir en el cada vez más lucrativo industria de videojuegos a partir de una inversión de nada menos que $1.500 millones en Epic Games, que quizás te puede sonar porque son los creadores, nada más y nada menos, que de los mundos virtuales del Fortnite. La idea de Disney, para irlo derecho al grano, es transformar algunos de los mundos virtuales del de sus Fortnite, películas, exacto, en una Disneylandia virtual. Supuesto, tiene y todo Bob Iger, que había dejado la presidencia de Disney y que volvió hace un par de años, se dio cuenta que la forma de invertir en innovación y al mismo tiempo en videojuegos tiene que ver no con la creación de juegos del ratón Mickey, sino que en invertir en plataformas como pueden ser Fortnite o Roblox, por mencionar otro ejemplo, que están efectivamente apostando de manera natural y orgánica por la creación de mundos virtuales en donde las nuevas generaciones, no nosotros Paloma, las nuevas generaciones, los centennials y particularmente la generación alfa, porque el tema generacional ya se dio vuelta a la máquina y ahora estamos frente a la generación alfa, es decir, los nacidos durante la época de pandemia, prepandemia en adelante. Ellos son finalmente los que van a ser los usuarios y los consumidores de estas nuevas tecnologías. Igual tiene harta lógica que Disney se meta en este mundo, porque además la materia prima de la que se hacen tanto las películas como los videos termina siendo la misma y de alguna manera el desarrollo exponencial de videojuegos ha empujado la estética y el estilo que se está usando también en las películas animadas de Disney. Así es. Son primos sin duda. Absolutamente relacionados. Tiene toda lógica también desde el punto de vista de la comunidad. Ale, te quiero agradecer. Como siempre nos quedamos cortos, necesitamos como un programa solo para hablar nosotros. Algo podría venir en el futuro, quién sabe. Así que nos vemos. Absolutamente. Nos vemos. Chao. Nos vemos.
Bueno, con muchas novedades y siempre con esta sensación de estar un poquito tarde, de habernos perdido algo, queremos invitarlos a relacionarse con todas nuestras plataformas de Futuro 360. El mismo Alejandro Alaluf está escribiendo cosas y tratando de conectarse con ustedes, no solo a través de nuestra pantalla física, sino también de nuestras pantallas digitales. Y a todos ustedes los dejamos invitados a levantar preguntas y temas para que esta comunidad de Futuro 360 pueda estar cada vez más informada y con las herramientas que se necesitan para navegar el presente y lo que viene. Nos vemos en otro capítulo.